Ricardo. Creo que te entendí la pregunta, sí, porque se corta bastante. Perdón. Sí No, que... está bien. ¿Me escuchás? ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí te escucho. A ver si Perfecto. esperemos que se sostenga. Esperemos que se sostenga. Bueno, a ver, yo estoy acá en Luján porque ya por las cuestiones físicas ya no me da para caminar, pero vengo a colaborar acá en la Basílica, a recibir a los peregrinos, y estamos yo y otros curas y diáconos estamos desde el mediodía hasta mañana al mediodía, acá trabajando. Yo ahora me corrí un poco de la plaza para poder hablar tranquilo, porque si no el barullo iba a tapar la conversación. Mirá, hay una cosa interesante que veníamos hablando con los curas, que a diferencia de otros años, este año se adelantó bastante la llegada de la gente. Acá desde muy, muy temprano, tipo 6, 7 de la mañana, ya había gente que había estado caminando toda la noche. Y así que te digo que es una columna desde Luján hasta San Cayetano de Liniers, ¿no? O sea, una columna de gente que viene caminando. Yo estuve en la ruta de la ruta 6, el cruce de ruta 6 y ruta 7, sí. Y era impresionante la cantidad de gente, charlando acá con los que llegaban cansados. Bueno, el tiempo acompaña muchísimo, el sol, parece que tendremos algo de tormenta en la madrugada, pero bueno, acá hay una cuestión de fe, donde la gente viene para pedir, para rezar, para agradecer sobre todo las gracias recibidas de la Virgen, pero lo importante es que muchos con la patria, para que se acabe el sufrimiento de los más pobres, para que se terminen algunas cosas que están haciendo mucho daño a la base de nuestro pueblo. Porque nuestro pueblo básicamente es religioso, y ser religioso no significa de participar en misa todos los domingos, no necesariamente, al contrario. Estas expresiones de fe, fíjate que movilizan a mucha gente que por ahí durante el año no va a misa, o va a algún bautismo, pues se bautiza algún familiar, o alguna primera comunión, y eso no va en desmedro de su fe, muy por el contrario, ¿no? Pero es interesante como ves pibes muy jóvenes a gente muy mayor, de gente que quizás está muy bien empilchada, porque capaz que tiene una buena capacidad económica, y gente muy, muy pobre, que viene con lo que apenas tiene, ¿no? Entonces, vos ves que esto, la Virgen concentra un abanico muy grande de toda la sociedad, y bueno, acá estamos, acompañándolos y viendo, para ayudarlos a tener la esperanza de que podamos mejorar, ¿no? Y realmente poder construir una patria cada vez más justa, fraterna y solidaria. Ricardo, ¿qué tal? Lo saluda Enrique de la Calle. Le quiero hacer una pregunta, si se quiere, más de contexto más largo. Sí, hay como toda una discusión en torno a la vuelta a lo religioso, incluso al catolicismo, como después de momentos más laicos, habría en la sociedad un mayor interés por la cuestión religiosa, que tiene que ver también con lo que fue la figura del Papa Francisco, ¿no? Con también algunas transformaciones que se ven en la Iglesia Católica en el último tiempo. ¿Usted está de acuerdo con esa mirada? Viendo la película larga, el proceso largo, ¿usted ve algo similar? Mira, yo lo que veo algo, a ver, dentro de lo que vos decís, yo veo algo un fenómeno interesante. Fíjate que una de las razones por que lo eligen a Francisco en su momento Papa, porque Latinoamérica es un reservorio de la fe, que no es lo mismo en Europa y en otras partes de toda la parte oriental. ¿Por qué? Porque Francisco, una de las cosas que mostró, que si uno no abre una iglesia de puertas abiertas, deja de esperar que la gente venga, sino salir a la gente, deje de hacer especulaciones, y que lo que haga es abrir el corazón, conmoverse con el más pobre, enfrentar las injusticias, ahí es donde
evolución de la mentalidad jerárquica de la Iglesia. Yo creo que es eso lo que ha llamado a muchos que se habían ido porque veían un no volver a acercarse. Y a muchos que no estaban, que no están en la fe, bueno, por lo menos entiende que hay otra iglesia que se compromete, que está presente, que no es cómplice de las injusticias, muy por el contrario. Nos pasa a nosotros como grupo, ¿no? Digamos, mucha gente ahí nos dice, con ustedes volvimos a creer en la iglesia, sus mensajes nos ayudan a poder tener fuerza y seguir adelante. Y nosotros no hacemos ni más ni menos que tratar de seguir el ejemplo de Jesús, que Jesús fue, a él no lo matan porque era bonito o hablaba lindo, sino porque se enfrentó al poder político, al poder religioso, al poder del imperio, los enfrentó marcándole las injusticias, le dio dignidad a la mujer. A muchas feministas les cuesta entender, o sea, yo les decía que Jesús fue un feminista, lo que pasa es que hay que entender el contexto. Y sin embargo Jesús le da un espacio muy, muy importante a la mujer. Pero además de eso, fue muy claro en sus palabras: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y fíjate en los relatos evangélicos donde habla del pobre, el pobre tiene nombre y el rico es uno más. Entonces el corazón de la iglesia tiene que ser los pobres. Y cuando vos tenés un papa que públicamente no, sino que se acerca, lo dice, se dignifica a estos procesos, entonces vos tenés un cambio de mentalidad, que por eso también lo criticaron muchísimo a Francisco. Entonces yo creo que más allá de la sociedad latinoamericana en particular, pues la Latinoamérica siempre fue muy religiosa, con sus variantes y sus matices, como hablábamos hace un rato, yo creo que la presencia y testimonio de fe, cuando uno es testigo, y testigo significa comprometerse con otra iglesia, es posible que la iglesia cómplice existió, existe y lamentablemente existirá porque somos humanos, pero que hay muchos hombres y mujeres de fe que lo que hacen es justo todo lo contrario: comprometerse con el pobre, encabezar las luchas contra las injusticias, enfrentar a los poderosos y no callar, ¿no? Nosotros incluso nos juntamos a otras iglesias evangélicas, protestantes, y armamos lo que se llama la mesa ecuménica, y todos los miércoles estamos ahí en el Congreso, junto con todos los movimientos de jubilados, que ya acordamos. Nosotros a las 14 hacemos una oración temática, o sea, cada miércoles un tema distinto, y acompañamos la marcha de ellos, y ellos acompañan la oración nuestra. Yo creo que el cambio pasa por ahí. Ante tanta angustia, ante tanto dolor, mucha gente trata de buscar en la fe la fortaleza del consuelo para salir adelante. Pero consuelo no entendido como resignación, sino muy por la que el discípulo se resigne. El discípulo para Jesús se compromete con el reino y que sale a enfrentar a los poderosos. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Y la otra cosa que Francisco fue muy importante, más allá de sus dichos y sus gestos, sino hacia adentro de la iglesia, nombró muchísimos obispos jóvenes, pero que además sean pastores. Antiguamente, los papas anteriores nombraban obispo a alguien que sea o doctor en teología, o doctor en derecho canónico, o doctor en moral, y Francisco lo que hizo fue, bueno, pensando hacia adelante y hacia el tiempo, pensar una iglesia de pastores, ¿no? Como él decía, ¿no? Pastores. Bueno, ahí es donde ves. Y es cierto que también, fíjate vos, la historia de las peregrinaciones a Luján surge en momentos muy duros y oscuros de nuestro país, ¿no? Como un momento y lugar de expresión. Y sin embargo, los obispos, cuando intentaron modificar, la gente no les dio bolilla. En el año 86, creo que fue, las elecciones de la peregrinación en Luján, y entonces los obispos la cambiaron de fecha y la gente vino igual.
porque quedó establecido que el primer domingo de octubre es la peregrinación en Luján. Entonces a veces cae el 1 de octubre, a veces cae 4 como hoy, pero siempre es el primer domingo. Y entonces la gente tiene muy claro que la fe, el amor a Jesús, a la Virgen, está mucho más allá de los obispos. El compromiso está en ellos. Si hay curas y obispos que se comprometen con la gente, van a ser respetados. Y ahí es donde el ejemplo y el que haya otra Cancelleri, Ponce, Novak, de Nevares, Gesaine, ¿no? Obispos que se comprometieron por la gente, se comprometieron por los derechos humanos, y esto marca diferencia. Y Ricardo, y en ese sentido, digamos, ¿cómo ve a la dirigencia del llamado campo popular? Uno puede decir el peronismo como principal fuerza, pero podría no ser la única. ¿Cómo ve a la dirigencia en relación a todos estos temas que usted describía? Digamos, la importancia de pensar en los pobres, la justicia social. ¿Qué ve? No sé si hoy habrá políticos, creo, hablábamos antes con Lugones y algunos dirigentes sabía. A veces pareciera como que hay una sociedad que se moviliza en jornadas así y toda una discusión política que va por otro lado y que no pareciera no haber ningún diálogo entre esas dos Argentinas. A ver, es complejo tu pregunta porque esto implica la motivación personal de cada uno cuando buscas ser servidor o ser servido. Básicamente, un dirigente político tiene que ser servidor. Y lamentablemente en esta historia, incluso en el mismo campo popular, muchas veces hemos descubierto que buscan ser servidos. Esto de los Milei, de lo de Karina y lo de Esper, en nuestro lado también hubo en algún momento casos similares. No quizás en algún caso no tan fuertemente marcados. Pero cuando vos tenés dirigentes políticos que se comprometen con la gente, son reconocidos y queridos. Por ejemplo, ¿cómo es el amor popular hacia Cristina? ¿Entendés? Y ahora con Axel. Y entonces hay mucha dirigencia intermedia o de segundo y terceros niveles que hasta a ellos mismos les cuesta entender, entonces fomentan la pelea, la supuesta pelea entre ellos. Porque en realidad, más de uno, y esto lo veo desde mi participación en política, acompañando procesos, acompañando gente, acompañando incluso políticos, muchos disfrazan su discurso de bien común, de encontrarse con otros, con beneficios personales, ¿no? Entonces, y esto lo ves en la cotidiana. Yo camino muchas veces con Axel en la calle, con algunos intendentes, y vos te das cuenta cuando la gente siente a su dirigente como alguien que lo representa, porque lo acompaña, porque los cuida, porque los quiere, ¿verdad? Y no es solamente ese extranjero que ve la foto. Entonces vos me preguntas, bueno, pero y cuando Milei o toda esta derecha va y la gente va y se saca fotos, porque también la gente es cholula en el sentido de hay alguien importante que sale en televisión y me saco la foto con él. Y no necesariamente tiene que ser que hay una familia. Porque cuando empezás a hablar con ellos en particular, y le empezás a decir, pero vos lo votás, y en su momento lo voté, y ahora, y mirá, la verdad que no me gusta esto que está pasando, esto que están haciendo, ¿entendés? Entonces, todo aquello que motivó que los votaran, supuesta renovación, supuesto cambio, supuesto mejoramiento, con el tiempo va demostrando. Vos fíjate que hoy, en plena campaña, no pueden hacer un acto porque se les cubre todo. La gente los rechaza porque no pueden caminar. Hoy volvió Milei a suspender un acto político porque el repudio de la gente, y estaba en un territorio más afín hacia ellos. Entonces, ¿qué pasa con el radicalismo? El radicalismo dejó de existir cuando se entregó a la fuerza de Milei y al PRO, dejó de perder su esencia de haber sido en su momento un partido popular, mucho más parecido a un dueño de estancia, pero surge de líneas populares como el irigoyenismo, ¿entendés? Y entonces fíjate cómo van perdiendo esos espacios, esos lugares. El campo nacional y popular, lo que nosotros decimos el peronismo, que también tiene sus cuitas, tiene sus internas y tiene sus
sus idas y venidas. Sin embargo, vos ves en la calle cómo la gente se acerca, los quiere, los increpa, pero bien, de buena leche, lo que decimos de buena leche, o sea, les cuestiona, les dice, y la gente reacciona a eso, y entonces el político tiene que ser, no solo decir que es empático, sino también acompañar los procesos, ¿no? Me parece que esto es un poco lo que veo desde esta cuestión. Si vos estás presente, decís, o sea, cumplís lo que decís, te va a aceptar y respetar, ¿entendés? Si vivís mintiendo, vivís aprovechando esa circunstancia para sacar tu propio interés, y bueno, la gente más tarde que temprano te va a dejar de lado. Ricardo, para terminar, ¿cómo esperan que continúe la jornada y cómo están ahí acompañando la llegada de los peregrinos? Bueno, a lo largo de toda la ruta hay un montón de servicios, de carpas de gente que como no pueden caminar, pero pueden hacer un acto de trabajo, de acompañamiento, distribuyendo agua, frutas, puestos sanitarios para atender a la gente. Yo recorrí un poquito la ruta viendo un poco cómo venía la organización, y la verdad que cada vez se perfecciona más, hay mucha experiencia ya, son 51 años de esta peregrinación. Hay en la mitad, por ejemplo, a la altura del puente 5, incluso hay un montón de obispos, de estos que yo te hablaba, sí, que están haciendo bautismos a la gente que viene caminando y que no está bautizada, ¿entendés? Porque entienden que el peregrinar ya te prepara para poder bautizarte, y no el bautismo de adulto. En fin, todo, yo creo que hasta mañana al mediodía va a ser, o un poquito antes del mediodía, hay que ver qué pasa en la madrugada, que está anunciada tormenta o lluvia, hay que ver qué pasa un poco ahí, pero de no ser muy crítico esa instancia, va a ser un caminar constante, mucha gente tampoco, antes, hace muchas peregrinaciones atrás, la gente venía caminando y se quedaba hasta la misa principal. Sí. Ahora ya no, la gente ya llega, va a misa, se acerca a la imagen, le reza, busca una estampita, descansa un poco y ya pega la vuelta, ¿no? Porque muchos los que tienen trabajo tienen que volver a trabajar, entonces tomarse el resto del domingo para descansar. Para descansar un poco y el cuerpo. Ricardo, te agradecemos muchísimo esta comunicación y te mandamos un abrazo enorme. Bueno, supongo que se están despidiendo porque se cortó bastante. Ay, pero perdón, bueno, que te mandamos un abrazo enorme. Espero que me estés escuchando ahora sí. Te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes, y simplemente miremos los ojos de María de Luján, nuestra madre y patrona, esos ojos que nos dan la paz y la serenidad para que construyamos juntos una patria hermana. Somos hermanos, podemos salir adelante con las verdaderas fuerzas del cielo, que son las de la solidaridad, del compromiso, del encuentro con el otro, y todo aquello que no sea esto son obras del mal, son obras de la maldad y de la injusticia. Que la Virgen de Luján nos bendiga y nos proteja en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Ricardo. Escuchábamos a Ricardo, el padre Ricardo Carrizo, diácono de la diócesis de Quilmes y miembro del grupo de curas por la opción por los pobres. Vamos a una tandita y ya volvemos. Somos Radio AM530. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Diálogo Internacional. Atilio Borón